Y en la entrevista de hoy nos acompaña el doctor Carlos Rivera, abogado y coordinador del área de defensa legal de IDL, con quien vamos a conversar de temas muy interesantes que se dieron a conocer la semana pasada. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. La semana pasada se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales en favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. ¿Qué significa esto en hechos prácticos? Mira, en hechos prácticos significa que hay un sistema de justicia internacional que ante la evidencia de una circunstancia grave y probablemente irreparable, ha decidido, primero, desde el lado de la Comisión Interamericana, no solamente activar medidas cautelares, dadas las circunstancias particularmente graves que entiendo se ha denunciado ante este órgano del sistema interamericano, sino que además creo que hay una circunstancia que aunque signifique que el sistema interamericano está funcionando, desde mi punto de vista, sobre todo da cuenta de la existencia o persistencia de la gravedad de las circunstancias. Es decir, la Comisión Interamericana ha otorgado medidas cautelares al señor Jorge Salas Arenas, presidente del jurado. La Comisión Interamericana está constatando que las razones por las cuales se otorgó estas medidas cautelares, si bien es cierto, han sido verificadas, pero en los hechos concretos, las autoridades del Estado peruano no han logrado corregir y evitar esa inminente irreparabilidad del daño y de la gravedad de los hechos denunciados. Y esa es la razón por la cual la Comisión Interamericana decide activar una petición a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de solicitar medidas provisionales. ¿Qué son las medidas provisionales? Son una solicitud desde la Comisión Interamericana de protección a la persona sobre las cuales han dictado estas medidas cautelares. Eso lo que está dando cuenta es de una circunstancia particularmente grave que la CIDH está constatando en el sentido de que esos niveles de protección, de auxilio y de reparación de la inminencia del daño o de la gravedad del daño no se está produciendo. Y por lo tanto, está acudiendo a un órgano, en este caso ya jurisdiccional, que es la Corte Interamericana, para que tome otro tipo de medidas con un mayor poder, con una mayor vinculatoriedad y con una mayor exigencia, como correspondería si es que la Corte emite una resolución de medidas provisionales a favor del señor Salas, que desde mi punto de vista, además, creo que corresponde otorgarles. Correcto, son en concreto 3 puntos que la comisión solicita a la Corte. ¿Cuánto tiempo puede tardar la Corte en tomar esta decisión y finalmente informarla? ¿Hay un plazo definido o, digamos, ya depende de los plazos que ellos determinen? Tanto en las medidas cautelares a nivel de la Comisión como en las medidas provisionales a nivel de la Corte Interamericana, ni la Convención ni el reglamento de la Comisión establece un plazo. Pero justamente la solicitud de medidas provisionales se está dando cuenta de una situación urgente, grave y de carácter inminente. Eso tiene que determinar una actuación, yo diría, casi inmediata de parte de la Corte Interamericana, porque los derechos que buscan ser protegidos son derechos de carácter fundamental y por lo tanto eso debe necesariamente contener una decisión pronta y urgente por parte del órgano jurisdiccional internacional. Y aquí viene un tema crucial porque en algunos sectores o desde algunas esquinas, digamos, ¿no? Se manifiesta que el Perú pues tiene autonomía, tiene soberanía y por ende no tendría por qué allanarse en todo caso a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga que decir. ¿Esto es así realmente? No es así, ¿no? Yo creo que esa es una posición, desde mi punto de vista, retrógrada, porque en realidad el Perú, como muchos países, la mayoría de países del mundo, somos parte de sistemas de justicia internacionales, de protección de derechos humanos o de carácter penal. Pero eso no significa ninguna invasión de soberanía, al contrario, eso significa que somos parte de una comunidad jurídica encaminada y que tiene como objetivo la protección de los derechos fundamentales de la persona. Después de la Segunda Guerra Mundial
se emite la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir de ahí se ha ido construyendo sistemas de justicia internacionales de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, en el sistema europeo, en el sistema africano, en el sistema árabe. Por lo tanto, el argumento de decir la comisión o la corte es un sistema que está invadiendo nuestra soberanía, eso me parece que es lo más alejado de la realidad, porque esa discusión de las soberanías del Estado respecto a decisiones internacionales, mira, se superó hace más de 200 años. Nosotros somos además parte de un tratado internacional. Tanto la Comisión como la Corte son órganos de un tratado. El tratado es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Y nosotros nos hemos sometido a las decisiones de la Comisión y a las decisiones jurisdiccionales de la Corte Interamericana. Y estamos obligados a cumplirlas. Y por lo tanto me parece que las personas que no están encontrando un amparo y una protección de sus derechos, como creo que es el caso del señor Jorge Salas Arenas, que además hay que decir es una situación particularmente alarmante y grave. El señor Salas Arenas no es cualquier ciudadano, es un juez supremo, es presidente de un tribunal electoral en nuestro país, pero él no está encontrando los niveles de protección, ¿no es cierto?, y de reparación a la gravedad e inminencia del ataque frente a sus derechos. Esa es la razón por la cual entiendo el señor Jorge Salas acudió a un tribunal y a una instancia internacional, y esa instancia está reaccionando porque está constatando que, uno, la afectación a los derechos que está denunciando está debidamente corroborada. Y dos, está constatando que los mecanismos de reparación y de protección que el Estado le debería otorgar simplemente no se han activado o no están siendo cumplidos de manera eficiente y eficaz. Esa es la razón por la cual la Comisión Interamericana está decidiendo someter esto a un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Para mí la situación es grave, Claro. pero se está dando dentro de un marco estricto de legalidad en cuanto al derecho internacional. ¿Qué implica no cumplir lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide? ¿Cuáles son las Mira, implicancias para el Perú? bueno, implica un hecho grave, ¿no? Porque la Corte es un tribunal de justicia, como te decía hace un instante, estamos sometidos a las decisiones, estamos obligados a cumplir sus decisiones, y el incumplimiento de una decisión o una resolución de la Corte genera una responsabilidad internacional. Es cierto, la Corte no lleva prisión a los estados, pero la Corte sí emite informes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en las que da cuenta de los niveles y estándares de incumplimiento de los estados. Yo no quiero que el Estado peruano esté en la lista de denunciados como Cuba, Nicaragua, Venezuela u otros países que generan incumplimiento de los derechos de las personas y de las resoluciones de esos tribunales. Creo que el Perú está obligado a cumplirlas, porque justamente hay un nivel de acreditación de los derechos de la violación o de la afectación o de la grave amenaza inminente contra los derechos humanos de una persona, y por lo tanto el Estado, como parte de sus compromisos internacionales, pero también como parte de lo que dice la Constitución, es decir, que el Estado está obligado a defender y a proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿no? Ya para ir cerrando, hay una de las cosas que han sido, digamos, presentadas como argumentos de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, viene justamente desde el Congreso, ¿no? Estos argumentos para indicar que se está tratando de vulnerar la autonomía y que estos ataques vienen desde el Congreso con proyectos de ley que buscan que las autoridades electorales sean sometidas al juicio político. Y se cita un caso de jurisprudencia, el caso Aguinaga-Ayllón versus Ecuador. ¿Qué es exactamente lo que ocurre en este caso y cómo es que nos sienta un precedente para lo que podría ocurrir en nuestro país? Mira, sí es cierto que se ha no intentado, se ha abierto una discusión, desde mi punto de vista, abiertamente legal y constitucional, de pretender someter a juicio político a una autoridad que no aparece dentro del del artículo 99 de la Constitución, que son justamente los altos funcionarios aforados y que están sometidos a un juicio político. Creo que el intento del Congreso de la República es, desde mi punto de vista, un acto de venganza política. No lo podría calificar de otra manera.
porque lo que se está tratando de hacer, creo yo, es llevar a un correlato político del Congreso de la República un hecho que no está acreditado, ¿no es cierto? Bajo ninguna circunstancia. Creo que los que han venido alentando esto a nivel del Congreso son los que desarrollaron la teoría del fraude electoral de las elecciones presidenciales pasadas, cosa que jamás se acreditó y que creo que a estas alturas de nuestra historia da cuenta de que simplemente fue parte de una campaña política que no tenía ningún sustento ni legal, menos constitucional y tampoco fáctico. Y por lo tanto, pretender argumentar un precedente de carácter extranjero, a mí me parece que es simplemente querer inventar argumentos. Creo que además, en el caso de las normas constitucionales peruanas, el pretender hacer una modificación en el curso de las denuncias sin sustento que se están presentando contra el señor Jorge Salas Arenas es simplemente querer modificar las reglas de juego constitucionales para desarrollar un acto de venganza política contra el magistrado Salas Arenas. Y desde mi punto de vista, eso no solamente resulta ilegal, sino abiertamente inconstitucional. Más aún si es que proviene de sectores políticos que dicen que no se debe modificar la Constitución. Y en este caso, en realidad, se pretende modificar la norma constitucional simplemente para fines estrictamente políticos y de venganzas personales que, desde mi punto de vista, están contradichas con cualquier estándar de un Estado democrático y un Estado de derecho. Ojalá que eso no prospere, pero lamentablemente existe, creo yo, una mayoría que podría habilitar una circunstancia de esa naturaleza y nos vamos a encontrar con un acto absolutamente arbitrario. Creo yo que es altamente probable que, como ya lo mencionó la propia Comisión Interamericana en el informe de derechos humanos que emitió hace un par de meses, probablemente la Corte Interamericana, si es que otorga las medidas provisionales, termine emitiendo algún tipo de consideración sobre este asunto, que creo que es la razón política, que es la base de los ataques y de las amenazas que se están desarrollando desde hace meses contra el señor Jorge Salas. Doctor Rivera, le agradezco mucho estos minutos en JN Noticias. Un gusto tenerlo y esperamos poder conversar con usted pronto, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.